W Radio presenta el espacio donde conocerás el acontecer político, social y empresarial de tu ciudad y entidad. Contrapeso. La otra cara de la moneda. Análisis, entrevistas y lo que debes saber. Bajo la conducción de Sandra Martos. Contrapeso. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al programa Contrapeso, la otra cara de la moneda. Estamos muy contentos de nuevamente estar conectados con ustedes a través de esta estación de radio 97.7 FM, W Radio. Vamos a escucharnos. A nombre de la titular de este programa, la licenciada Sandra Martos, agradecemos mucho el que usted siga acompañándonos. Hoy vamos a presentar ante ustedes un programa de un contenido sumamente interesante y contamos con invitados muy importantes, conocedores del tema. Permítame presentarle a nuestros invitados. Son invitados de lujo. Como siempre, en Contrapeso nos distinguen personas preparadas, personas a quienes estimamos y personas que aportan a esta sociedad. Y quiero decirle que tenemos el gusto, el honor de que nos acompañe el maestro Paul Chávez, un hombre de empresa, un hombre consultor, un hombre escritor que cada semana nos aporta a través de la prensa buenas editoriales, buen contenido. Maestro Paul Chávez, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas tardes, gusto estar aquí. Bienvenido a Contrapeso una vez más. Está con nosotros el padre Jimmy, el reverendo Jaime Quintero, como usted lo conozca, un buen amigo, un hombre que además de teólogo, pues apacienta una congregación, una grey, y también le gusta mucho participar con sus aportaciones en los temas de análisis, en este tipo de conversaciones. Padre Jimmy, bienvenido, ¿cómo está usted? Juan Carlos, muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación, un placer estar aquí en esta mesa rodeada con esta noble persona. Pues al contrario, gracias a ustedes dos, porque sé que el tiempo lo han dispuesto con bastante amabilidad, y a nombre de la licenciada Sandra Martos también les agradecemos que hayan dispuesto este tiempo. Nosotros apreciamos mucho esto. Vamos entrando al tema, ¿les parece? El tema de hoy se titula ¿Zona de riesgo? No se titula Zona de riesgo, se titula El conflicto eterno. Y seguramente usted ya ha escuchado en los noticieros que Irán bombardeó a Israel, que Israel bombardeó a Irán, que ya hay tantos muertos, tantos heridos, en fin, y el mundo de repente se pone tenso. ¿Qué va a pasar? Y quiera o no, aunque sea indiferente o no, tenemos que tener claro una cosa: el Medio Oriente es un reloj, y es un reloj mundial que a todos nos tiene viendo hacia allá. Vamos a empezar a desglosar este tema. Quiero empezar con el padre Jimmy. Padre Jimmy, hablar de Irán, hablar de Israel, es hablar de tiempos ancestrales, tiempos bíblicos. Háblenos, por favor, cómo la Biblia nos introduce en esto que hoy conocemos como una relación antagónica. En la palabra de Dios, en el primer libro, en el libro del Génesis, se nos narra la historia de la humanidad, cómo Dios crea al hombre, Adán y Eva, luego se queja de esta humanidad que se echa a perder por el pecado, y pues manda a Noé, lo salva en un arca, y tiempo después la humanidad vuelve a retoñar. Surgen pueblos por aquí, pueblos por allá, y Dios escoge a un hombre llamado Abraham. Dice: voy a hacer de ti un gran pueblo, un pueblo tan grande, incontable, como la arena del desierto, como las estrellas del mar. Vente conmigo, ven, yo te voy a guiar a una buena tierra. Y Abraham le hace caso a Dios, se va su esposa, se va su sobrino, y va a esa tierra, la famosa y tan conocida tierra prometida. Tierra prometida. Esa tierra prometida, esa tierra de la promesa, en donde, bueno, para resumirlo, Dios le promete muchos hijos, pero pues pasa un tiempo y Abraham pues no tiene hijos. Abraham y Sara no tienen hijos, y pues le dice Sara a su esclava: mira, Dios le hizo una promesa a mi esposo, bueno, pues vamos a colaborar tú y yo, tú yace con mi esposo y tiene un hijo para que se cumpla esta promesa. Y vamos a echarle la manita a Dios. Vamos a echarle la manita a Dios. y Abraham pues dijo: bueno, pues me parece buena la idea, como que no puso mucho pero, ¿no? Y pues hubo un hijo de por medio. Y en ese embarazo, en ese momento del niño, pues la esclava pues se sentía un poquito más humanamente, porque era la madre del patriarca, del heredero. Del heredero. Entonces se le reclama a Abraham,
y Abraham la manda al desierto. La manda al desierto con un hijo que Dios te acompañe, Dios te ayude, y ciertamente Dios le ayuda. Dios manda un ángel y cuida a este hijo se llama Ismael. Después Dios manda al hijo de la promesa llamado Isaac, y empieza una historia de dos pueblos que van naciendo. Así lo pone el origen de estos pueblos, como la historia de Roma, Rómulo y Remo, los dos gemelos amamantados por la loba. Bueno, es una historia muy antigua, tan antigua como la guerra de esta eterna que se dice, en donde ya después se dan los judíos y los ismaelitas, ese lugar donde en la palabra de Dios se nos habla, pero que empieza a haber conflictos, porque cuando llegan a esa tierra prometida, pues esa tierra prometida ya está ocupada, y tiene que haber una guerra para ocuparla, en donde la primera profesión, la más antigua del mundo, no es la que pensaron. No, la más antigua del mundo es la guerra, el arte de la guerra. Es la primera profesión, en donde pues con la guerra pues se tomaban las armas, los adelantos tecnológicos, las mujeres, los niños, la mano de obra, se buscaba la tierra también, la comida. Claro. Y pues esto fue el pueblo de Israel, como tomaron esa tierra prometida y sometieron, y ahí se quedaron. Después, con el correr de los años, pues esa tierra pues se perdió, porque Israel pues no fue fiel, vamos a decir, bíblicamente hablando. Pero también hubo muchos gobiernos, entre ellos el gobierno persa, que hoy se llama Irán, el gobierno persa, que es un gobierno bélico muy poderoso, que apenas lo pudo derrotar Alejandro Magno, pero fue un gran comandante griego. Hay toda una historia, y hablaba ahorita con el maestro Paul Chávez, precisamente del Génesis, y el maestro Paul Chávez puede complementar esta información desde una perspectiva propia. Y maestro, usted tiene información al respecto porque es un estudioso también de las Escrituras. Bueno, efectivamente los celos de las mujeres ocasionó la división y las descendencias empezaron a pelearse, ¿no? Hablando de las mujeres de Abraham. Para variar, ¿no? Ajá. Sí, de ahí viene. Se dicen los primos, pero primos peleados. Entonces fíjate que las guerras, cuando hay sangre de por medio, ajá, las guerras domésticas, la de los países internos, son las peores de todas. Sí. Las guerras de los parientes, de los familiares, son las peores. Hasta nuestros días. Siempre, por naturaleza. Y no, los perdones no llegan tan fácilmente, no llegan tan al contrario, se crecen los odios, ¿verdad? Yo quiero decir lo que quiero terminar desde el principio. A ver. Dos condiciones de esta guerra. Primero es que todos los conflictos del Medio Oriente, los ataques de Israel contra sus vecinos, palestinos y sirios, jordanos, siempre han puesto al mundo al borde de un colapso nuclear, de una guerra mundial, por las asociaciones que hay, los socios que tienen. Eso es uno. Dos, que los conflictos entre ellos están dirigidos por el odio más que por la caridad. Si los israelitas hubiesen llegado a ocupar Palestina cuando lo ocuparon en 1948, con una actitud de cooperación, de dar, llegaron quitando las tierras a los palestinos. Entonces se generó el odio. Uh-huh. Ese odio ya está inscrito en generaciones. Yo he platicado aquí con gente libanesa local, que le mencioné un judío y no los ven. O sea, y él está aquí en México, pues. Y es que ya hay resentimientos. Hablar de una paz es hablar de que tienen que tener la capacidad de olvidar quizás al papá, al abuelo, al bisabuelo, que fue un mártir de esa misma pelea, no de esa misma guerra. Entonces imagínate, es que mataste a mi ancestro, mataste a mi papá, a mi abuelo, mataste a mi hijo. Entonces eso no se borra, ¿no? Definitivamente, y tenemos que rescatar muchas enseñanzas en estos conflictos, ¿no? Si estamos hablando de los tiempos bíblicos, estamos hablando de una separación, bien dice el maestro Paul, duelo de dos mujeres, Agar, Sarai, sus hijos, cada quien defiende su retoño. Dice el padre Jimmy, entonces Abraham se vio en la necesidad de pues atender a la esposa legítima y decir a la mamá de Ismael, se van ustedes al desierto. Los equipó, Dios no los desamparó, pero había una promesa también para Ismael, si iba a haber una gran nación, como lo iba a haber para Isaac. Ahora bien,
ambos empiezan a crecer, empiezan a tener descendientes, no pocos, se vuelven miles y miles y miles. Y entonces en la historia conocemos que se empiezan a dar conflictos. Vemos que un pueblo de Israel que estaba establecido en la tierra palestina, pues se vio obligado a una diáspora después de la invasión romana y desocupan esa tierra, pero al desocuparla dejan espacio abierto para que lleguen los demás. Padre Jimmy. Efectivamente, dejan esa tierra, ya crece una nueva como visión religiosa independiente del judaísmo, independiente del cristianismo, una religión que combina ambas partes y nace lo que se conoce como el Islam. Exacto. Y con el nacimiento del Islam pasan siglos, en el 1100 empieza a crecer, tanto así que toma el Islam, toma el estado de Sitia, Jerusalén. Ajá. Y el Papa Urbano II, en el siglo XI, 1078, casi 1100, convoca a un concilio y convoca una primera cruzada, diciendo Deus vot, o sea, Dios lo quiere, Dios quiere la guerra, Dios quiere una cruzada, y se hace un matadero, se hace una cruzada desorganizada. En primer lugar, la pierden, la ganan los musulmanes, pero en las guerras nadie gana, nadie pierde, se pierden vidas humanas, se quedan rencores, una iglesia teocrática. Recordemos que la iglesia católica en Oriente se amparó bajo el imperio de Constantinopla, y en Occidente pues fue el imperio romano que cayó, y al caer el imperio romano pues el mismo papa en turno asume el poder tanto civil como el religioso, y nace una teocracia, que es lo que ahorita se vive en estos estados islámicos, que es un grupo teocrático, es decir, que se basan no una ley de constitución, una ley en las Sagradas Escrituras, en el Corán, una ley imperada bajo Dios. Entonces es un conflicto muy fuerte, que si lo vemos con los lentes occidentales, de aquí de Sinaloa, de México, de América, de Europa, pues lo vamos a ver entre que ellos son los malos de la película. Pero si ellos lo ven, dicen, es que de allá de América viene el diablo, me avienta bombas, me manda misiles, me mata de hambre, me impuso un pueblo a la fuerza. Es decir, ¿quiénes son los buenos, quiénes son los malos? Y ahí es un conflicto, como tú lo dices, como bien se menciona, un conflicto eterno. Qué importante es podernos introducir un poquito, intentar sentir lo que sienten esos pueblos, pues para tratar de entenderlos de una manera minúscula quizás, ¿no? Quisiera preguntarle ahorita al maestro Paul Chávez, ahorita regresando de este corte, ¿cómo es que surge el Islam y cómo es que llega y se instala también ahí en las tierras palestinas? Antes de que me dé la respuesta, maestro Paul, vamos a ir a un corte, unos minutos, a una atención con nuestros patrocinadores. No le cambie, está en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Regresamos. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Ya estamos de regreso en su programa Contrapeso, la otra cara de la moneda. Estamos aquí platicando con el padre Jimmy, con el maestro Paul Chávez sobre el conflicto de Medio Oriente, ese conflicto eterno que nos tiene con los pelos de punta. Bueno, yo con muy pocos, pero de todas maneras están de punta, nerviosos. Y de alguna manera nos tiene a todo el planeta viendo hacia el Medio Oriente, y también nos gusta escuchar qué dice Trump, y de repente decimos, ay, no le muevas Trump, pero todo juega un papel importante. Y antes de pasarle la voz al maestro Paul Chávez, para que nos hable de cómo es que el Islam ya establecido ahí, pues llegan los del movimiento de las cruzadas, ¿no? El Islam se establece, todos sabemos que se establece en el siglo VII, con Mahoma, con su llegada, pues él es muy creativo y desarrolla una nueva religión para un pueblo que se sentía olvidado por Dios, pero ahí es como empieza a crecer esa nueva religión, que a la postre se establece en esas tierras palestinas y se hace en un pueblo muy fuerte, muy grande. Mientras tanto, los judíos, los israelitas, pues estaban navegando por el mundo, Paul Chávez. En el año 64 fue la toma de los romanos. Así es. Donde derrumbaron el muro, el famoso templo. Entonces empezó la diáspora, se fueron para todos lados. Hay básicamente tres grandes ramas. Los askenazis se fueron hacia Europa Central, ajá, Europa Oriental. Los sefardis, sefaraditas, se fueron a España. Okay. Y los levitas
Son tres grandes ramas de los judíos que son muy distintos, por cierto. De hecho, si te fijas en los judíos, no todos son la típica nariz judía ni los rasgos judíos. ¿Por qué? Porque muchos judíos, muchas mujeres, hombres adoptaron la religión sin ser de etnia judía. Y ya con algunos mestizajes también. Sí, ¿verdad? por ejemplo, Liz Taylor pues, no tenía ningún rasgo judío y ahí te sorprenderás la cantidad de artistas que no tienen ningún rasgo judíos, pero lo son, ¿no? ¿Y científicos? Mira, hay un asunto, quiero ver si la memoria no me falla. Del lado de los israelitas han ganado 164 premios Nobel. Del lado de los árabes, creo que han sido como 4. Wow. Es una distancia cultural impresionante, son filosofías de la vida muy distintas. Es como México y Estados Unidos, son dos culturas muy tan distintas. cerca y tan lejos a la vez, Sí, ¿verdad? así es, sí. Entonces, lo curioso es que los judíos, como los iraníes, como son teocráticos, ya lo dijo el padre Jimmy muy bien ahorita, ¿no? El Estado es un Estado teocrático. Entonces, la Sharia es la moral, la moral del Islam, el del Corán. Islam, que es la que domina Irán. Y en el norte de África, que es una región muy, muy grande, están los sunitas. Y no se llevan. Aparte. No se llevan. Aunque yo he escuchado que son rivales entre ellos, pero cuando van alguien contra uno de ellos, se hermanan muy rápidamente. Bueno, eso es lo que yo he escuchado. Voy a hacer un paréntesis. El cardenal Ratzinger, cuando era cardenal, advirtió que Europa se estaba descristianizando por la influencia musulmana. O sea, los europeos no tienen hijos y los musulmanes tienen 8 o 10 hijos. Entonces, no es extraño caminar en el sur de Francia y de repente todo el mundo se tira ahí a adorar a Alá, ¿no? Sí. Fíjate, en Inglaterra, para no ir tan lejos, ¿quién podría pensar que el corazón de la Commonwealth, el mero British, hay como 14 gobernantes de ciudades, alcaldes, de origen musulmán. Musulmanes. Wow. Incluso el primer ministro que lo fue hace poco. Y es que los árabes, hay que decirlo claro, se están proliferando muchísimo, ¿no? Yo estuve hace unos meses en una conferencia aquí en el TEC de Monterrey y hay pronósticos de que el mundo árabe va a dominar en el tema religioso, ¿no? Son los efectos de la migración de Asia, de África, emigraron, hay mucha migración en Europa, hay migración a Estados Unidos. En México también hubo migraciones libanesas, vinieron muchos para acá, muchos árabes en el tiempo de guerra, ¿no? Y esto puede uno decir, los radioescuchas, ¿y a mí qué me importa a mí en Medio Oriente que se maten entre ellos? Cuidado, porque como bien lo comentamos, los árabes están proliferando por muchas partes, son millones en Europa, son millones en América, en Estados Unidos hay muchos americanos, que ya es un problema de seguridad nacional, porque como los manda la fe, para ellos inmolarse o hacer una guerra santa dentro de otro país, es un mandato divino. Y cuidado con eso, ¿no? Y cuidado con México, porque México es una frontera, y es una de las fronteras más débiles. Aquí también hay comunidades islámicas en México que no tienen tanto fanatismo, pero pues si ven ese abuso de parte de Estados Unidos, ven ese abuso de parte de Israel, llega ese lazo de sangre que los hermana. Y los hermanos y dicen, vamos, ahora va la nuestra, vamos a defender a nuestros dioses, porque aquí un caricaturista puede hablar mal de Jesucristo o de cualquier otro dios, pero hablan mal de Mahoma, le borbandean. Así no se puede. ¿Sí? Sí. Al cardenal Ratzinger le pasó como papa. De ellos ¿verdad? no pueden hacer caricaturas ni parodias, no Que se puede. Hace poco surgió un escándalo muy fuerte a raíz de eso, ¿verdad? Al papa Ratzinger. O sea, Sí. le pasó esto, ¿no? Lo que pasa es que la cultura musulmana es como el agua y el aceite, no se mezcla. Es su cultura y le imponen. Entonces los valores occidentales, los valores cristianos de Europa se están perdiendo, lamentablemente. Que aquí tenemos que, es una parte muy sensible esto, ¿no? Porque de repente entre que nos debatimos, entre los que se sienten ateos, en los que se sienten un poquito más mente abierta,
están dejando un vacío muy grande para las nuevas generaciones, pero el mundo musulmán no está perdiendo tiempo. Se están proliferando, están avanzando. Y evangelizando entre ellos. Están evangelizando. En Estados Unidos hay una comunidad musulmana negra que ya es una ala, ¿no? Entonces, de hecho, Barack Obama, es de origen musulmán. sí, Dejó entrar. Sí, se quitó el nombre Hussein porque hacía referencia a Saddam Hussein, pero es Barack Hussein Obama. Entonces se quitó Hussein nada más para que lo aceptaran políticamente, pero es de rama musulmana. Si vas a Orange County, en el sur de Los Ángeles, ya ves comunidades musulmanes y antes no se veían por ningún lado. y en cualquier momento los vamos a empezar a ver ya más abiertamente aquí en México, ¿no? Ahora esto es interesante porque Israel, cuando empezó la guerra, ellos clamaban el apoyo de Occidente porque dijo, si nos vencen a nosotros, somos la primer frontera de Occidente, de los valores occidentales, Sí. los valores judío-cristianos, que son los que culturalizaron Europa. La paideia griega Sí. fue con la cultura helénica, la cultura judía y la cultura cristiana, fue lo que dio origen a la cultura, lo que hoy llamamos cultura de Occidente. Wow, Y en qué el marco interesante. macroeconómico, mucha riqueza está en manos judías. Definitivamente. El Banco Mundial lo domina judío. Entonces hay una guerra que tiene un interés económico muy fuerte. Y justamente vamos a la era moderna ahorita después del corte, vamos a entrar a eso desde la creación del Estado de Israel y cómo han trascendido los judíos con sus inventos, sus aportaciones económicas, su desarrollo militar. Bueno, en todos los aspectos vamos a ver a los israelitas y el mundo millonario de los árabes, no lo podemos descuidar. Por favor, no le cambies, estamos en una mesa de análisis hablando del Medio Oriente, está con nosotros el maestro Paul Chávez, el padre Jimmy, eso está muy interesante, no le cambies, vamos a un corte, regresamos, estás en Contrapeso. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Ya estamos de regreso en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Les manda aquí la licenciada Sandra Martos, escribe: muchas gracias por las excelentes aportaciones en la mesa, gracias en especial al padre Jimmy y a Paul Chávez, tremenda explicación histórica, cultural, muchas felicidades, gracias por su apoyo. Estábamos hablando pues del conflicto de Medio Oriente. Llega un momento, maestro Paul Chávez, alguien detecta la necesidad de a los pobres judíos darles un pedazo de tierra para que se instalen, pero ¿por qué fue eso? Bueno, en 1908 hubo un judío alemán llamado Theodor Herzl, Ajá. que inventó el sionismo, que el término no está del todo preciso, que es sionismo, no sionista, pero él lo que decía es volver a ocupar la tierra prometida por Abraham, que hablábamos al inicio del programa, que Jimmy se nos habían decía. ido y venido muchas veces, ¿verdad? Entonces, y lo dicen los judíos, la tierra que emana leche y miel, Así el paraíso para ellos, ¿no? Entonces, empezó a fundarse, empezaron los judíos a juntarse retornar. para quererse de Israel. Y después, en 1948, 3 años después de terminar la guerra, empieza ya el Estado de Israel, pero con muchos accidentes. Uno de ellos fue que los ingleses, que eran los que partían el pastel en el mundo, porque todo el Medio Oriente, Irak, era parte de Gran Bretaña. Parte de Asia Sí. también. Entonces ellos, cuando se fueron, no distinguieron bien las fronteras entre palestinos, entre unos con otros, jordanos, sirios. Y eso dio pauta a que esas fronteras no tan claras, este terreno es mío, ¿no? Pues es mío, y empieza el pleito. De hecho, los primeros judíos, cuando empezaron a llegar, tenían prohibido por el Imperio Británico llegar a Israel. Entonces tenían que esconderse, y los mismos ingleses, cuando los veían, les disparaban porque tenían orden. Se fueron haciendo de propiedades pequeñas, de células, y empezaron a invadir y los otros a quejarse. Entonces la guerra viene por te quito el territorio que tú tenías miles de años atrás. Así Mira, es. te dicen los palestinos, sí, he vivido toda la vida aquí, pero tú ya no estabas aquí, sí, pero es mi tierra. ¿Cuál tierra? ¿Cuál estado? Entonces ahí viene el conflicto. Han ido creciendo, y ya lo vemos tristemente en la Franja de Gaza, que eso es el origen de ella, es muy interesante, porque viene de la guerra de Yom Kippur de 1967. Este punto es interesantísimo en historia militar, que me gusta mucho leerla, sobre todo la del siglo XX. La guerra de Yom Kippur, comandada por Moshe Dayan.
hace una estrategia donde vence a un ejército 3-5 veces superior a ellos, y en un festivo Israel, que los árabes pensaban que por festejarlo se iban a calmar, atacaron con aviones y tanques a todo un ejército y los embotellaron y los hicieron perder, pero era una mayoría aplastante. Si hubieran permitido un día más, ya Israel hubiera desaparecido. Los iban a invadir por tanques. Moshe Dayan, previéndolo, hace un acto de audacia y le gana la guerra y le gana territorio a Egipto. Se recorren hasta Egipto, no solo que eres el Estado, sino hasta Egipto, y en los dimes y diretes de acomodos establecen la Franja de Gaza, que fue un muro que dividía hasta la fecha. Los judíos, cuando pasan por ahí del otro lado, les tiran piedra a los palestinos. Los palestinos, sí. Porque pues... Y quedó separado el pueblo palestino porque quedó una ruta en medio de los judíos, ¿verdad? Después del establecimiento, una persona que tuvo mucha influencia en la formación del Estado fue la ministra Golda Meir. Okay. Una mujer que era rusa, por cierto, de origen ruso, Ashkenazi, y se fue a Israel. Y después David Ben Gurión. Fueron los dos grandes artífices del Estado israelita. Pero, ojo, los israelitas es un pueblo unido, pero los judíos ortodoxos, hasta donde yo sé, no aprueban la guerra, aceptan que los palestinos son primos, por lo tanto no hay que pelearse. Incluso los judíos ortodoxos que viven en una colonia aislada en Jerusalén, no usan la moneda israelita, usan dólares. Compran sus cosas y hablan el yiddish, que es un idioma, es muy interesante porque cuando se formó el Estado de Israel, el idioma era el hebreo, pero el idioma era un idioma muerto. Sí, tenía miles de años, entonces empezaron a enseñar hebreo. ¿Y qué hablaban los judíos? El yiddish. ¿Qué es el yiddish? Es una mezcla de hebreo con alemán, con algunas lenguas europeas del este, y ellos hablan su idioma. Ya era un híbrido. Es un híbrido, pero es un idioma. Sí. Entonces los judíos esos hablan el yiddish. Muy interesante. Estamos hablando de que ya es el Israel moderno, el Israel que empieza a dar señales de ser un gran estratega militar, y hoy lo vemos en medio, Padre Jimmy, a Israel en medio de una bomba de tiempo. Es un pueblo de, ¿qué serán? 5 millones de habitantes contra 250 millones, rodeados por el mundo árabe. ¿Qué pasa ahí, Padre Jimmy, con el tema de las religiones? ¿Cómo coexisten ellos? Muy interesante. A todo el mundo le da miedo una tercera guerra mundial, porque lo que pasó en la primera y la segunda fue catastrófico, más con la bomba atómica con la que terminó la guerra, y nos da miedo una tercera guerra mundial. Ahora, como el pueblo judío fue el más oprimido, bueno, pobrecito, vamos a darle una tierra. Le dieron la tierra y se la dan en un lugar donde hay otras religiones, como un cerco de religiones, pero donde Israel es el más poderoso. Dentro de esa tierrita, o dentro de ese territorio, mejor dicho, es el más poderoso que Palestino, que Irán. Y a Irán lo han debilitado mucho económicamente, con sanciones internacionales, con observaciones. O sea, ha estado luchando en mantenerse como potencia. De hecho, Irán no tenía vela en el entierro. El problema, el conflicto era Israel y el pueblo palestino. Israel borrandea a Irán porque no quiero que me borrandees primero, nada más. Te borbandeo para que no me borbandees, te borbandeo porque yo creo que tienes armas nucleares y para que no las uses conmigo. Y ahí empieza otra vez, lo meten en el pleito, si nada más estaba ahí paseando Irán o viendo, y lo meten en el problema. También el oportunista Donald Trump se aprovecha y se arropa de la figura de Israel. Es decir, un ambiente religioso, político, económico, es un caldo de cultivo muy temerario. Porque una guerra religiosa, una guerra santa, es fuerte. Pero una guerra santa donde entran otros intereses, porque mucha gente no es cristiana o es creyente, hay muchos ateos, pero tienen por Dios el Dios dinero, tienen por Dios el Dios poder. Y a esa religión es fuerte para un fanatismo. Esa religión es fuerte para un dictador. Entonces,
Israel se arma de trincheras y quiere pelear con todo el mundo porque cree que lo va a defender Estados Unidos. Pero Estados Unidos no se defiende solo. Y Estados Unidos se ve en peligro porque también la misma Unión Europea lo está dejando a un lado. Y porque tiene el Estado de Irán, que es el que metió en el conflicto, tiene un aliado muy grande que se llama China, que se llama Rusia, que se llama Corea del Norte, es decir, tiene amigos también fuertes que pueden hacer un conflicto bélico de escala mundial. Ese es el temor y eso es lo que nos debe de tener a nosotros con los ojos, con la mira puesta allá. Maestro Paul Chávez, Israel como pueblo, como nación, es una nación muy rica en todos los aspectos, económico, militar, talento. ¿Hasta dónde podemos esperar la riqueza? Vamos a ir un corte, me dicen, y nos ayuda describiendo hasta dónde alcanza el poder de Israel en el mundo actual. Vamos a un corte, no le cambies. Muy buena pregunta. Estamos hablando con gente que conoce. Está con nosotros el padre Jimmy, está con nosotros el maestro Paul Chávez y le dejamos la papa caliente al maestro Paul Chávez para que nos hable de la riqueza del pueblo judío en este mundo. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Qué rápido se va el tiempo en la mesa de Contrapeso, caramba. Estamos hablando del conflicto árabe-israelí, el conflicto eterno, y le dejamos una pregunta aquí al maestro Paul Chávez. ¿Hasta dónde llega el alcance de Israel en estos momentos, maestro Paul Chávez? Revisa cualquier industria, cualquier tipo de negocio, el cine, la joyería, los bancos, la educación, la tecnología, y vas a ver judíos. Los diamantes. Todo, en todos lados están. Bueno, pero quiero resaltar qué hay detrás de esto, por qué son ellos así tan brillantes. Me explican que se debe a que es un estado que se siente la nación privilegiada de Dios. Se sienten privilegiados de Dios, la nación escogida. Esa sensación de orgullo del pueblo escogido. Sí. Bueno, eso es uno que es un sentimiento muy importante porque los empodera, les da autoestima. La otra es la educación. Al niño desde chiquito le enseñan las Sagradas Escrituras hebreas. Hay dos nombres. Uh-huh. El Pentateuco, ¿cómo se llama? No, el Pentateuco es parte de los 5 libros de Moisés, uh-huh. La Torá. La Torá. La Torá. Pero también hay otro libro que... Y hay otro que resume otros libros, que ahorita me voy a acordar. Bueno, ¿cómo se lo enseñan? Fíjate que este método pedagógico que usan es el más eficaz para despertar el intelecto. ¿Cuál es? Hacer preguntas. No le enseñan al niño que se aprenda el catecismo católico de recetas, sino le hacen preguntas. ¿Y por qué Abraham tuvo a Isaac? ¿Y por qué Isaac esto? Entonces el niño empieza a plantearse, y cada pregunta que se va haciendo le va abriendo las redes neuronales en su cerebro. Entonces la educación judía, esa base, es muy exhaustiva, muy intensa. Constructivista. Muy intensa en sus valores, en su religión, en su tradición. Dicen ellos que sin la tradición el pueblo judío no existiría. Hay una obra de teatro de Broadway, ¿sí? Que salió en los años 70, que habla de la tradición y hace un cotorreo de ellos mismos, ¿no? Un violinista en el tejado. Sí. Bueno, entonces esa tradición, esa educación de sus ancestros, porque para ellos la Biblia de ellos es sagrada. Lo estudian repetidamente, instantemente. Entonces les hacen investigar, les hacen buscar por todos lados, y lo vemos en los premios Nobel, gente muy sobresaliente. Donde hay un judío, sobresale. Tienen un afán en sus genes de sobresalir. No es que sean más inteligentes, es que tienen el afán de educarse con más intensidad y de sobresalir. Gracias, maestro Paul Chávez. Nos quedan 5 minutos, los vamos a aprovechar al máximo. Yo hice hace unos días una pequeña analogía, muy burda, por cierto. Desde la creación del Estado de Israel, 1948, a la fecha han transcurrido, ¿qué nos gusta? 75 años pasaditos. Y todo lo que ha desarrollado esta nación. ¿Y cuánto hemos logrado hacer México en 80 años?
de un solo gobierno, de una sola manera de ver la vida, ¿no? Y vemos que México pues no avanza, y en contraparte vemos pueblos con este tipo de historia, con este tipo de estímulos, cómo han desarrollado, ¿no? Entonces, antes de irnos de este espacio, ¿cómo podemos traer, Padre Jimmy, la lectura del contexto actual de lo que está aconteciendo y cómo lo podemos aterrizar al uso cotidiano de los mexicanos que estamos en el día a día, enterándonos de todo? Tenemos una guerra muy local, por cierto, pero hay una guerra en el Medio Oriente que viene y repercute. ¿Qué lectura le podemos dar para llevarnos algo? Te pongo un ejemplo. Israel no solamente es el territorio que abarca geográficamente Israel. Es cierto. Los japoneses no solamente es Japón. México no solamente es México. Hay muchos mexicanos que están haciendo historia en Estados Unidos, que están llegando a cámara, que son congresistas, que están investigándose, que están en las Fuerzas Armadas, que están en Europa. Entonces, México está aportando mucho en el mundo, nomás que no se ha visto, se ha minorizado porque nos fijamos más en lo negativo, en la guerra mexicana. Hay un complejo, hay mucho malinchismo aquí. Por eso el temor de Estados Unidos es que México ocupe gran parte de su territorio como mexicoamericano, que el segundo idioma, que ya lo es, más hablado en Estados Unidos, es el español. Entonces, tiene miedo de que los mexicanos allá recuperemos nuestro territorio. Sí, claro, y que haya un presidente de origen mexicano. Cuidado, ¿no? Entonces, eso le da miedo al anglosajón, y por eso cierran fronteras, de tal manera que te complemento, que México no está dormido, está haciendo cosas, nada más que dentro del territorio a veces nos quedamos pasivos, a veces ocupamos un jalón de oreja, a veces ocupamos una guerra para anhelar la paz, a veces ocupamos un mal gobierno para extrañar a los peores gobiernos. Entonces, en este sentido, pues, ¿qué queremos como mexicanos? Queremos tener una visión histórica, porque México históricamente, la primera universidad fue México antes que Estados Unidos. México ya tenía universidad cuando en Estados Unidos andaban buscando pavos ahí para alimentarse todavía. Entonces, prácticamente los mexicanos somos más, nada más que no nos valoramos. Tenemos mucho que valorar todavía. Maestro Paul Chávez, su conclusión. Bueno, la guerra Irán, para concretar, en mi opinión, de acuerdo a lo que sabemos, porque nos llega información muy limitada a este lado, ¿no? Aunque he buscado fuentes desde la India, noticieros hindús, sudamericanos, y ingleses y alemanes, la conclusión que tengo es que el famoso domo de hierro fue vencido, se les está acabando los misiles, les está costando una millonada la guerra. Sí. Entonces no podían sostener y tenían un riesgo inminente muy serio de que las ciudades israelitas se destruyeran. Entonces eso iba a dar en la torre de la economía, lo cual ya les bajó la economía. Por otro lado, Irán, el lado fuerte de ellos era la bomba nuclear, las instalaciones nucleares, y sagazmente, con una audacia de Estados Unidos, bombardeó con sus bombas especiales, 6 bombas, que dicen que cuestan $500,000, más de 500,000 millones de dólares. Millones de dólares cada una. Bueno, bombardearon y le quitaron el garrote a Irán, y Irán tiene que negociar. Al final del camino, lo que quiero terminar es que esta guerra continuará. Eso es lo más triste. ¿Por qué? Porque no se crearon las condiciones de paz. Nos vamos a que son de colaboración, de ayuda. Va a seguir y va a seguir. Pues bien acertado el título del programa de hoy, El conflicto eterno. Pues muchas gracias, maestro Paul Chávez, por su intervención. Padre Jimmy, gracias por su aportación también. A nombre de Sandra Martos, agradecemos su gentil atención. Y bueno, esperamos conectarnos con ustedes el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Muchas gracias, tengan bonita tarde, que Dios les bendiga, disfruten el calorcito porque dura muy poco en Culiacán, ¿verdad? Cuídense mucho, gracias, maestros. Ok.